Muy bien. Entonces, en la ocasión anterior habíamos discutido la sugerencia de que el tema para la reunión de hoy fuera un tema extremadamente importante, que es para nosotros los budistas, por supuesto, que es la toma de refugio, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque hemos tenido muchísimas reuniones y discusiones y es una cuestión como que a veces pienso es lo primero que deberíamos haber discutido, ¿no? En cierta, pero siempre es así en todos los grupos, ¿eh? Todos los grupos siempre es algo que no es necesariamente lo que se revisa inicialmente, ¿no? Pero sí, creo que ya en el punto en el que estamos, realmente hemos ya discutido bastante del Dhamma, muchos de ustedes ya tienen mucha madurez y muchos de los que eran principiantes antes ya son personas que están mucho mejor enteradas de la enseñanza del Buda. Entonces creo que este es un bonito momento para discutir este tema tan interesante y como dije inicialmente, tan importante, ¿no? Es un tema importantísimo y que necesariamente tiene que ser personalmente revisado, analizado y debe reflexionarse en él con mucho cuidado, con detenimiento, porque es un tema muy trascendente a nivel personal, ¿no? Es básicamente, es tan trascendente que cambia nuestra vida, pero lo interesante es que no solamente cambia esta vida, sino cambia las vidas por venir. Esa es la trascendencia de la toma de refugio y esa es una de las, como veremos ahorita un poquito más adelante, esa es una de las funciones, esa es una de las funciones de la toma de refugio, el tener algo de, la conciencia tiene algo de qué asirse para poder perpetuar su estancia en la vía hacia la liberación. Esa es la importancia eh, trascendente, ¿no? Del refugio, pero eso lo voy a discutir un poquito más adelante, no me estoy adelantando. Entonces, básicamente, vamos, inicialmente lo que se dice siempre es que lo que conocemos como la toma de refugio y la toma de preceptos es lo que caracteriza al budista, ¿no? Es lo que proclama una persona que se dice budista, por lo menos hasta donde yo sé, por lo menos en el sentido de la escuela Theravada del budismo, ¿no? Entonces, un budista Theravada se declara como tal por el hecho de haber tomado refugio y preceptos. Ahora, ese es otro aspecto que también voy a tocar más adelante, ¿no? Sí, estos dos aspectos van invariablemente asociados, ¿no? No es que el budista tome refugio, pero no tome los preceptos. Eso no tiene mucho sentido. Y por otra parte, si la persona se autoproclama budista y efectivamente toma los preceptos, pero no el refugio, entonces nuevamente no es una proclamación congruente, ¿sí? Entonces hay definitivamente, estas dos cosas son confluyentes y son interdependientes, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que, nuevamente, eso es lo que caracteriza al budista, ¿sí? En un sentido nominal, en un sentido convencional, decimos que la persona budista es la persona que ha tomado refugio y preceptos. Entonces, esos son los dos pasos del proceso para tornarse un discípulo del Buda, ¿sí? Entonces, la toma de refugio lo que implica es básicamente el aceptar a la triple gema como el ideal de guía para nuestra vida, para esta vida y para vidas futuras, ¿sí?
Ahora, ¿qué es la triple gema? La triple joya o triple gema es precisamente el objeto de refugio. Ese es propiamente lo que llamamos el objeto de refugio y es un objeto triple. Consiste en tres partes. El primero es el Buda, considerado como el maestro que enseña el Dhamma, que es la segunda joya, ¿sí? Que es la verdad que ese Buda proclama porque fue descubierta por él mismo. Y de regreso al Buda, este maestro con iluminación suprema, lo he dicho anteriormente, ejerce dos funciones durante su existencia. La primera función que ejerce es la de descubrir el camino hacia el fin del sufrimiento, lo que también llamamos el Dhamma. Su primera función es descubrirlo y su segunda función es proclamar todas las verdades que van de acuerdo con ese descubrimiento. ¿Sí? Entonces, esa es enseñar, proclamar y enseñar básicamente esta verdad del Dhamma, que es la segunda joya. Finalmente, la tercera parte de la triple joya, del objeto de refugio, es lo que conocemos como la sangha. Y la sangha, hay que definirlo claramente, es la sangha noble. Hay dos tipos de sangha. Lo que podríamos llamar la sangha o comunidad convencional y la otra es la sangha noble. Entonces, sangha es una agrupación de individuos, ya sea mujeres, hombres, podemos incluir deidades también, ¿sí? Que puede dividirse en cuatro. Se divide en cuatro. La sangha está compuesta por laicos, laicas, monjes y monjas, bhikkhus y bhikkhunis, ¿no? Entonces son lo que se llama la sangha de los 4/4, la sangha de los 4/4. Ahora bien, pero en términos del refugio, vamos hacia atrás, en términos del refugio, en lo que uno toma refugio en acuerdo con esa tercera división, no es en la sangha convencional. Uno toma refugio en la sangha noble. ¿Y qué quiere decir esto? La sangha noble es cualquier miembro de esta agrupación de los 4/4 que posea la vía y o el fruto de la iluminación. ¿Sí? Es decir, son personas, la sangha noble se refiere al grupo de personas que tiene algún grado de iluminación. ¿Sí? Entonces, estas personas, como muchos de ustedes saben, pueden dividirse en cuatro tipos. ¿Sí? En cuatro tipos. Está la persona o el ser que entra en la corriente, es el primer grado de iluminación. Después viene el segundo grado de iluminación, que es la persona que solamente regresa una vez más a este mundo. La tercera es la persona que ya no regresa más, el Anagami. Y finalmente, la cuarta persona es el Arahant, el individuo que está completamente iluminado. Entonces, estas cuatro tipologías son en lo que uno toma refugio. Estas cuatro tipologías se pueden subdividir aún más y llegamos a lo que se conoce como los 8 tipos de individuos. La división, digamos, es una división técnica, ¿sí? Simplemente lo que se hace es distinguir a cada persona iluminada como poseedora de la vía y o el fruto. Es decir, la persona puede, vamos a decir, el primer grado de iluminación, la persona ha logrado la vía, pero no ha logrado el fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ha logrado poner fin a cierto tipo de encadenamientos que lo sujetan
al ciclo de renacimientos, a samsara, pero esa persona aún no ha logrado la realización de nirvana, ¿sí? No ha logrado ese tipo de conciencia nirvánico, a pesar de que ha cortado ya de raíz esos encadenamientos básicos, ¿sí? Entonces, se distingue esa persona de la misma que se denomina cualitativamente como sotapanna o persona que entra en la corriente, pero que ha logrado tanto la vía como el fruto, es decir, ha logrado cortar esas impurezas básicas, pero al mismo tiempo, subsecuentemente, en forma inmediata, ha logrado realizar, digamos, ha logrado la realización de nirvana. ¿Sí? Su conciencia se ha tornado hacia ese objeto, el objeto no condicionado que es nirvana, y lo ha experimentado, por decirlo así. ¿Sí? Entonces se hacen estas distinciones, pero lo importante es que cuando uno toma refugio en esa sangha, en la sangha noble, no en la convencional. La convencional es, como lo dice el nombre, es una mera convención, ¿no? Como decimos en México, el hábito no hace al monje, ¿no? Es decir, la persona puede estar vestida de monje, puede estar rapada de la cabeza, puede colectar su comida con un cuenco, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que esa persona esté iluminada, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la distinción que se hace. Cuando se toma el refugio hay que entenderlo muy bien. Uno no toma el refugio, digamos, en una institución o en un convencionalismo. Uno toma el refugio en una cualidad de la conciencia. Y esta cualidad le llamamos conciencia supramundana, ¿sí? Y ese es la tercera, el tercer objeto de refugio. Entonces son tres objetos, repito, de refugio: el Buda, el Dhamma y la sangha noble. Entonces esos son los objetos del refugio. Ahora, a mí me gusta mucho una obra escrita por Bhikkhu Bodhi, que es uno de los grandes maestros contemporáneos en la escuela Theravada. Él escribió hace muchísimo tiempo un pequeño manual que se llama La toma de refugios y preceptos, que fue publicada por lo que se llama la editorial The Wheel, la rueda, en Sri Lanka. Y está ahí disponible, creo que inclusive en internet se puede encontrar. Y en ese libro él explica genialmente lo que es el refugio y especifica que él se basa para su análisis en lo que está escrito en los comentarios al Canon Pali. Entonces yo utilicé un poquito como guía para la discusión de esta noche, utilicé ese mismo esquema que él toma de los comentarios para poder llevar a cabo el análisis también y la discusión. Entonces hay todo un análisis que se hace acerca de lo que es los factores que van involucrados en la toma de refugio. Entonces los voy a simplemente, para llevar un orden, los voy a enumerar. Voy a enumerar los encabezados para que tengan una idea de qué cosas son las que se analizan o las que se tienen que entender en relación a la toma de refugio. Son 8 puntos, que son los siguientes. El primero son las razones para tomar refugio. ¿Cuáles serían las razones para tomar el refugio? La segunda sería la discusión acerca de la mismísima existencia del refugio. Después tendríamos la identificación de los objetos de refugio. El cuarto apartado es el análisis del acto de toma de refugio. Entonces hay algo que decir acerca de eso. El quinto punto es precisamente la función de tomar refugio, de lo cual ya hice un pequeño comentario, pero vamos a regresar a ello. El sexto punto es los métodos
para la toma de refugio. Entonces, hay también metodologías. El séptimo es la corrupción y el fracaso, en su caso, en la toma del refugio. Entonces, la toma de refugio puede ser algo corrupto o en un momento dado puede fracasar porque no se llega al objetivo deseado en el sentido de tomar el refugio. Y finalmente hay una breve discusión acerca de los símiles que da el Buda acerca de la toma de refugio, ¿no? Una serie de analogías que nos ayudan a entender, por lo menos en el aspecto más intuitivo o emocional, lo que implica la toma de refugio, ¿no? Entonces, yo no creo que acabemos con el análisis completo en esta sesión. Es un tema, repito, sumamente importante y creo que vale la pena tomarlo con calma y por lo menos discutirlo en 2 sesiones, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos en la sesión de hoy y en la siguiente continuamos, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero las razones. ¿Cuáles serían las razones por las cuales una persona quisiera tomar refugio? ¿O cuáles serían las razones por las cuales uno consideraría que es necesario tomar el refugio? Y efectivamente, el budista lo entiende como algo no opcional, es algo absolutamente necesario, sin lo cual simplemente no hay paso hacia adelante, porque de alguna forma la toma del refugio es como encontrar una puerta, abrir esa puerta y poder entrar, digamos, en otra dimensión, ¿sí? Por llamarlo así, como una analogía, ¿no? Los seres en samsara, en su mayoría se encuentran perdidos, ¿sí? No, no hay dirección, no hay un mapa, se encuentran a la deriva, ¿sí? En muchísimas formas, ¿sí? Entonces, el encontrar una salida a la problemática existencial básica de los seres consiste, por supuesto, primero en reconocer que hay una problemática existencial fundamental, ¿no? Y eso sería como identificar la puerta, ¿no? Y entonces hay que llegar a esa puerta y hay que abrirla y pasar a través del umbral para entrar ya, como lo dije anteriormente, en una dimensión que ya es, vamos a llamarle salvífica, una dimensión de salvación, en el sentido de que el individuo o esa mente, la conciencia se establece en la vía que es conducente al fin del sufrimiento, al eventual fin del sufrimiento o a la realización de nirvana. Pero nuevamente, no me quiero adelantar. Entonces, las razones, básicamente los comentarios las dividen en tres razones principales. La primera es, la razón por la cual tomamos refugio es porque necesitamos, como la palabra lo implica, un refugio para protegernos de los peligros en la vida presente. La segunda razón es, uno toma refugio para protegerse de los peligros en vidas futuras, en vidas subsecuentes, ¿sí? Aquí ya viene un aspecto que caracteriza al budismo, que es el aspecto, cuando decimos eso, ya esa es una frase cargada, muy cargada, con muchas implicaciones en términos de entendimiento, ¿no? Porque automáticamente estamos dando por hecho que hay vidas futuras y por esa razón requerimos de un refugio, requerimos de una protección. Porque ya veremos más adelante, porque el hecho de que uno renazca acarrea una serie de riesgos, una serie de peligros y una serie de desazones, ¿sí? Como lo vamos a revisar próximamente. La tercera razón es que los comentarios dan el argumento
que hay peligros, independientemente de la presente vida o vidas futuras, hay peligros que son intrínsecamente pertinentes al curso general de la existencia. Básicamente, lo que quiere decir esto es que el hecho de que los seres existen ya es una problemática, pero eso lo vamos a discutir en un momento. Bien, entonces, regresando a la primera razón por la cual tomamos refugio, los peligros de la vida presente. Y el Bhikkhu Bodhi hace una muy pertinente división. Dice que estos peligros tienen dos aspectos. Un aspecto es el aspecto objetivo. Hay un aspecto objetivo, pero hay también un aspecto subjetivo, ¿sí? Entonces, generalmente el aspecto objetivo tiene que ver con la materialidad, con el hecho de que los seres, en su mayoría, tenemos un cuerpo físico o un cuerpo sutil, ¿sí? Entonces, y este cuerpo es frágil y está sujeto a cosas como accidentes, agresiones, enfermedad, vejez y muerte, ¿sí? Entonces, además del hecho de que este cuerpo está sujeto a incertidumbre por efecto de estos factores. Y una cosa que también es aún más profunda es que, y esa es la naturaleza del cuerpo como agregado, es que está sujeto a la ley de condicionalidad. Está sujeto a condiciones. Cuando las condiciones se dan, por ejemplo, hay o no accidentes. Cuando las condiciones se dan, hay o no agresiones, o enfermedad, o vejez, o la misma muerte, ¿no? Entonces, ese es uno de los peligros, ¿sí? Y es intrínseco, ¿sí? Entonces, ese es el primer aspecto objetivo, esta fragilidad del cuerpo, ¿no? Y la sujeción a la condicionalidad propia de la materia. Después tenemos el aspecto subjetivo de este primer peligro. El aspecto subjetivo es básicamente la respuesta mental que cada ser tiene ante estas condiciones que se presentan. Nuevamente, ¿cuál es nuestra respuesta ante accidentes, ante agresiones, ante enfermedad, vejez y muerte? ¿Cómo responde la mente? ¿Sí? Entonces, esa es una sujeción al peligro que es propiamente mental, ¿no? Y la estimulación de la mente puede darse de dos formas, puede ser interna o externa, ¿no? Como sabemos muy bien, ¿no? Es decir, hay peligros externos, ciertamente, y la mente se mueve por ellos, pero también hay peligros internos, ¿sí? Hay peligros internos y la mente se mueve por ellos, ¿no? Digo, si lo vemos desde un punto de vista introspectivo, un ejemplo sería, por dar un ejemplo, un peligro sería el darse a la negligencia, el rendirse ante una actitud de negligencia. Eso, en el momento no hay un peligro aparente, pero a la larga es un gran peligro, ¿no? El que la mente acepte esto y entre en un curso constante de negligencia. Es un ejemplo solamente, ¿no? Para darles la idea del aspecto subjetivo del peligro, ¿no? Bien, y entonces, en este aspecto subjetivo, por supuesto, tenemos nuevamente la sujeción a la incertidumbre, a la condicionalidad, y tenemos aspectos de reacción, tales como el miedo, el estrés, la ansiedad, la preocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es el aspecto subjetivo de este primer peligro en la vida presente. Ahora pasamos, digo, hay mucho más que decir, pero basta para este análisis, creo que es suficiente, y lo entienden ustedes muy bien. Entonces, tanto el aspecto objetivo como el subjetivo, ambos son dukkha, ambos son sufrimiento, ¿sí? Y nuevamente otro aspecto subjetivo es la contrariedad que surge en nosotros cuando la realidad no sigue nuestras expectativas, ¿no? Esa es una gran
ese es un gran aspecto de dukkha, del sufrimiento, ¿no? Y del peligro, ¿no? Entonces, en forma inmediata, podríamos decir, en forma inmediata uno puede pensar que un aspecto importante de la seguridad ante este peligro es el logro de una mente ecuánime, ¿sí? Cuando la mente es ecuánime, entonces por definición no está sujeta tan fuertemente a los aspectos afectivos, ¿sí? Que son la manifestación de cómo afectan las condiciones internas y externas a la conciencia, ¿no? Entonces, pero, claro, como ustedes saben muy bien, el tener una mente ecuánime es una forma precisamente de contrarrestar el peligro, por lo menos en el aspecto subjetivo, ¿sí? Pero como ustedes saben muy bien, esto es una cosa muy difícil, porque por definición, una mente perfectamente ecuánime es una mente que ha logrado la cuarta llana. Entonces, el cuarto nivel superior de concentración. Entonces, estamos hablando de una seguridad relativa que se obtiene en forma muy difícil, pero bien, ya es un punto de partida, ¿no? Y eso ya es, digamos, es un pequeño avance de por dónde va la cosa, por lo menos en cuanto a contrarrestar los peligros y el sufrimiento en el aspecto subjetivo. Es un mero comentario ahí. Bien, ahora pasamos al aspecto de los peligros, el peligro, el peligro al que están sujetos los seres en términos de las vidas futuras. Y básicamente, nuevamente hay dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. El aspecto objetivo es precisamente la realización o la experiencia de renacer en un destino desfavorable. Entonces, básicamente ese es, por ejemplo, el renacimiento en un infierno, ¿sí? Eso ya es un peligro que es muy entendible, es muy evidente, es muy concreto y muy objetivo. Y el aspecto subjetivo del mismo, pues, es la experiencia de haber renacido en un infierno. Entonces, es un aspecto subjetivo muy desfavorable porque es continuamente desagradable, ¿no? Entonces, ese es el peligro, ¿no? Entonces, se requiere de un refugio, entonces, ¿no? Con el objeto, cuando uno entiende esto, este segundo aspecto, uno entiende el refugio en el sentido de que necesitamos una ayuda, una inspiración, una guía, un refugio para persistir a nivel personal, persistir en nuestro esfuerzo y nuestra disciplina para ejercer control de la mente y evitar así un destino desfavorable. Y cuando digo control de la mente, hablo en un aspecto muy, muy amplio, ¿no? Que implica los tres aspectos de la enseñanza, que son el desarrollo de la moral, es decir, controlamos la mente para seguir una moral, sila, controlamos la mente para desarrollar la misma mente, ¿sí? En cuanto a disciplina mental, el desarrollo de concentración y conocimiento introspectivo, y desarrollamos control mental para engrandecer o cultivar nuestro acervo de sabiduría, ¿sí? Que es el aspecto que precisamente nos va a llevar al fin del sufrimiento, a final de cuentas. Entonces, para eso necesitamos el refugio, para poder, es una de las funciones, permite que uno pueda persistir en este tipo de actividades con el objeto de contrarrestar los peligros del samsara, ¿sí? En este caso específico que estamos tratando, el peligro de un renacimiento desfavorable, ¿sí? Que es un peligro latente, que está presente y que mientras la persona, aquí hay que tomar nota, mientras la persona no pertenezca al ámbito de los nobles,
Esa persona, no obstante que tanto se ha cultivado en esta vida, que tanto sepa del Dhamma, que tanto haya practicado, eso viene siendo un poco irrelevante porque su situación es aún incierta previa a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de haber llevado, por ejemplo, una vida muy recta, etcétera, etcétera, cultivando toda clase de cualidades, es posible que en el momento de la muerte, ese momento de muerte esté precedido por un karma desfavorable que no sea ni siquiera de esta vida, sino de una vida anterior, por ejemplo. Y eso es lo que ese es el karma que toma relevancia para determinar el renacimiento. Y si es un mal karma, es un renacimiento desfavorable. Repito, aunque la persona haya sido muy virtuosa, esa persona está aún sujeta a este segundo peligro. ¿Sí? Entonces hay que tomar noción del alcance del peligro, porque ese es parte del significado de la toma de refugio. Uno tiene que tratar de entender las implicaciones profundas y a largo plazo de nuestras acciones, ¿no? Y de y no solamente de nuestras acciones, sino de nuestra condición existencial, ¿sí? Entonces, si hay de qué preocuparse si uno no está iluminado en algún grado, ¿no? La persona que ha logrado algún grado de iluminación, por lo menos ya no tiene el peligro de un renacimiento desfavorable, ¿no? Esta es una ventaja fenomenal, ¿no? Es increíble, inconcebible como ventaja, ¿no? Entonces, por esa misma razón es muy importante hacer el mayor esfuerzo posible bajo las circunstancias en las que vivimos para lograr por lo menos la primera vía, ¿no? El primer estadio de iluminación, porque esa es la única seguridad, podríamos decir, entre comillas, absoluta, ¿no? Mientras no se llega a ese punto, estamos a la deriva. Sin embargo, aquí hay un aspecto optimista. ¿Sí? Esto puede parecer dramático y fatal, pero no lo es. ¿Por qué? No lo es precisamente porque existe el refugio. Y aquí es donde quiero dar marcha atrás y recalcar la grandísima relevancia, ¿no? En términos de los fenómenos más relevantes en el samsara, podríamos distinguir dos eventos, dos fenómenos que se dan en los seres en este ciclo de renacimientos, que son digamos, los puntos más importantes, ¿sí? El segundo es la iluminación, por supuesto, ¿sí? El momento en que la mente pasa de una mente ordinaria a una mente iluminada, ese es el primer gran momento estelar en el universo, ¿no? Y en términos de todas las épocas, ¿sí? En términos del samsara como un todo. Pero antes de eso viene, y aquí viene el aspecto optimista, viene precisamente la toma de refugio. Entonces, la toma de refugio, podríamos decir que en cierta forma, ¿sí? Si hay dos cimas que son las más altas en samsara, serían esas dos, la iluminación en sí, que es el objetivo final para el budista, pero la otra cima, que casi le llega a la altura, por decirlo así, es la toma de refugio. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la razón podríamos decir es que la persona que toma refugio se sitúa en la vía. O podemos decir que es una persona que toma el tren en la estación, ha logrado subirse al tren, no ha llegado a su destino. Todavía falta mucho para que llegue al destino, pero por lo menos ya está en el tren, ya está en la vía, por decirlo así. Y ese es un acto, porque la toma de refugio es un acto de una trascendencia muy difícil de entender
para una persona ordinaria, ¿no? Los textos nos lo dicen, los comentarios nos lo dicen, los maestros nos lo dicen, ¿no? Es un aspecto de suma importancia y de suma trascendencia y relevancia para el individuo, ¿sí? Entonces, por eso la toma de refugio, nuevamente, por ser un acto tan monumental en la vida de una persona, tiene que ser considerado con sumo cuidado y tiene que ser entendido, ¿no? Es un acto, de inteligencia, ¿sí? Es un acto volitivo, ¿sí? Es un acto de voluntad y es un acto que también tiene una cierta carga emocional, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, muy, muy importante por esa relevancia. Bien, entonces, nuevamente repito, necesitamos de este refugio para poder persistir en nuestra práctica de tal manera que nos encontremos en una situación mental favorable en el momento de la muerte y así poder tener un renacimiento favorable, ¿no? Entonces, es otra de las razones por las cuales uno toma refugio. Finalmente, en cuanto a las razones, nuevamente la tercera, les había yo dicho que la tercera razón para la cual uno toma refugio es porque hay unas ciertas condiciones que son intrínsecas al curso general de la existencia, ¿sí? Independientemente de si es vida pasada, presente o futura, ¿sí? Esto siempre opera. Las características fundamentales de la existencia, ¿sí? que son dukkha, ¿sí? Y son, como ustedes saben muy bien, estas características son precisamente la impermanencia en todo lo que es físico y mental, el aspecto de insatisfactoriedad o dukkha en todo lo físico y mental, y el aspecto de no ser, de no yo, impersonal, que está fuera de control en un sentido último, ¿sí? Y estas son las características que hacen de samsara algo intrínsecamente peligroso. Y precisamente por razón de estas características, uno mismo debería buscar trascenderlas, ir más allá de ellas. ¿Por qué? Porque son las que nos sujetan a cuerpo y mente, a una esclavitud y a una condicionalidad que de otra forma, en ausencia de la iluminación, es imposible deshacerse de ella, ¿no? De esa dependencia, de esa esclavitud, de esa condicionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un sentido más profundo del peligro, ¿sí? al que nos referimos, ¿no? Esa insatisfactoriedad intrínseca al ciclo continuo de muerte y renacimiento, ¿no? Ahora, este peligro, digamos, está perpetuado, como saben ustedes muy bien, por el deseo. El mismo peligro, el sufrimiento, está puesto en marcha por el deseo de existencia, ¿sí? Pero ese deseo, nuevamente, tiene una raíz fundamental, como ya lo hemos discutido, y esa raíz fundamental es la ignorancia, que es ignorancia acerca de la verdadera naturaleza de la existencia. Porque si nosotros realmente pudiéramos entender la verdadera naturaleza de la existencia, por definición nos habremos deshecho de la ignorancia y por definición entonces se acaba el deseo de existencia y por ende, nuevamente por definición, se acaba el ciclo de renacimientos y finalmente por definición se acaba el sufrimiento, ¿sí? Entonces, ese es el peligro. El peligro es ese deseo, el peligro es esa ignorancia, el peligro es el ciclo al que estamos sujetos, ¿no? Entonces, por estas tres razones, son las tres razones fundamentales por las cuales tomamos refugio, ¿sí? Entonces, eso debe ser claramente entendido por la persona, ¿no? Que está dispuesta a tomar refugio. Tiene que haber mucho tiempo, un tiempo suficiente, por lo menos, de reflexión, ¿no?
estar reflexionando, de ir una y otra vez de regreso a todos esos peligros que están implícitos en la existencia y tomar conciencia de que es imperativo salir de eso, ¿no? Detener ese ciclo, escapar esa condicionalidad, ¿no? Entonces, es muy importante. Bien, entonces, el otro aspecto, el segundo aspecto del análisis es simplemente podríamos decirlo así, el establecer que hay un refugio como tal. El establecer que el refugio existe, que hay existencia del refugio, porque esa es la primera cuestión, ¿no? Que uno se preguntaría, ¿no? Y uno se tiene que preguntar necesariamente, es, bueno, para todos estos males, todas estas cosas, ¿existe realmente un refugio? Bueno, entonces, es decir, eso es sinónimo a decir, existe algo que va más allá de este peligro, de estos peligros y de este sufrimiento. Y claro, la doctrina, la enseñanza del Buda nos dice que sí, nos lo asegura, ¿no? Pero nuevamente, no es suficiente con saber que lo asegura el Buda o que lo asegura el Dhamma como enseñanza, ¿no? Eso no es suficiente. Es necesario también establecer que este refugio es accesible, porque ¿de qué nos sirve saber o intuir o aprender que existe un refugio si este no es accesible? Entonces, y aquí viene lo interesante, que el mismo Buda nuevamente nos asegura que ese refugio efectivamente es accesible, no solamente existe, sino que es accesible a los seres, ¿no? Por supuesto, esto tiene que tomarse, si uno es honesto, como budista nuevamente, uno tiene que tomarlo como reserva. ¿Por qué? Porque uno no lo puede aceptar de entrada. Uno no puede aceptar meramente que existe ese refugio y que es accesible, porque lo dice el Buda, ¿no? Entonces, uno tiene que llegar a ese entendimiento, ¿sí? Pero cuando se llega a ese entendimiento, básicamente ya se cumplió entonces la función del refugio. Por lo tanto, podemos decir que en un nivel inicial el refugio es, vamos a llamarle provisional, ¿sí? Y para poder tomarlo o asirlo, uno lo hace en forma, digamos, preliminar, como a través de la fe, o nos gusta más llamarlo en Theravada, convicción razonada, ¿sí? Uno desarrolla una convicción razonada en base a ¿qué? A la palabra del Buda, a las enseñanzas contenidas en el Dhamma, a la práctica meditativa, a las enseñanzas de los maestros. Entonces, en base a eso, uno desarrolla una fe, una convicción razonada, a través de lo cual uno toma este refugio en forma necesariamente provisional. Pero estas cosas como la fe o convicción razonada tienen que activarse, ¿sí? De manera que tienen que activarse para poder tomar la verdad de la existencia del refugio y de la accesibilidad del refugio como una verdad plausible, ¿sí? Que es provisional en ese punto, ¿no? Pero ese es digamos, vamos a llamarle la primera aproximación necesaria. Necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la fe o convicción razonada es la primera de las 5 facultades espirituales. Las otras 4 son el esfuerzo o energía, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Entonces, esas 5 son absolutamente necesarias para caminar en dirección del logro del fin del sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí es donde la primera de estas facultades entra en acción, ¿sí? Está intrínsecamente ligada a esa toma inicial de refugio. Es necesario activar esa convicción razonada y como ustedes podrán entender,
esa es la razón por la que tal vez muchas veces no se trata el tema del refugio inicialmente, por la razón de que la gente no tiene el acervo todavía necesario para poder desarrollar una convicción razonada. No tiene los datos, no tiene la información, no conoce, no ha oído hablar de las 4 nobles verdades, no ha oído hablar del noble octuple sendero, no ha oído hablar de las 5 facultades, no ha oído hablar de los 5 impedimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las categorías importantes, fundamentales del Dhamma. Es hasta el momento en que hay un acervo en la mente del individuo suficiente que ese individuo ahora está en condición precisamente de tomar el refugio. Entonces, en cierta forma es lógico que no se enseñe de entrada. ¿Sí? Primero se necesita, como decimos en México, necesitamos una embarrada general de información, y una vez que eso sucede, entonces ya hay elementos suficientes para una toma de refugio. Pero en el análisis, voy de regreso al título del análisis, que era el establecimiento de la existencia del refugio. Entonces quiero que sí quede claro, ¿no? Que el establecimiento de esta existencia y de su accesibilidad es algo necesariamente provisional inicialmente, ¿no? Entonces, tomamos la palabra del Buda, no decimos que sí, pero tampoco decimos que no, es una especie como de reserva y seguimos adelante, ¿sí? Seguimos adelante como activando esas 5 facultades espirituales en nuestra práctica. Repito, fe, energía o esfuerzo, atención plena, desarrollo de atención plena, desarrollo de concentración y desarrollo de sabiduría. Entonces, vamos a decir que el refugio se va formando, por decirlo así, en la marcha, ¿no? Pero sí aquí cabe recalcar que sí hay un momento dado en la historia del individuo, ¿sí? Ya sea humano o divino, ¿sí? Hay un momento dado que es el momento crucial. Y eso lo vamos a ver en la siguiente discusión, porque ya el tiempo se nos fue, en el sentido de que la verdadera toma de refugio es un momento de conciencia, es un acto de conciencia, ¿sí? Que tiene ciertas características, ¿no? Y que se da o que fructifica cuando los factores necesarios convergen. Entonces, podemos decir que es un poquito como la iluminación. No es, por supuesto que no es la iluminación, es algo muy diferente, pero en ese sentido, en el sentido de que es un estado de conciencia, un momento de conciencia que está sujeto a condiciones, lo único que quiero decir es que cuando se dan las condiciones necesarias, surge en la mente que toma refugio. ¿Sí? Y es una cuestión, como vamos a ver en la siguiente sesión, es una cuestión momentánea. Definitivamente, sí, es la primera vez, hay un estreno, es un gran estreno, ¿sí? Porque es un breve momento de conciencia en que la mente toma refugio en la triple gema, en forma plena, definitivamente, ¿no? Y, claro, es un momento estelar y más adelante, como lo vamos a ver también en la siguiente discusión, en la vida del individuo esto va seguido de una serie de tomas de refugio rutinarias, por decirlo así, pero que tienen como objeto meramente afianzar el refugio en una forma práctica o incorporándolo como parte de la práctica. ¿Sí? Parte de la práctica meditativa del budista es periódicamente tomar refugio. ¿Sí? Nunca olvidar ese momento estelar que sucedió en algún momento dado de esta vida, ¿no? Bien, entonces, lo quiero dejar hasta aquí. Apenas estamos en la segunda parte de los 8 aspectos del análisis. Apenas hemos avanzado poco, pero creo que he dicho muchísimo, ¿sí? Entonces creo que es suficiente por hoy.
desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para preguntas. Yo lo que sugeriría es que en base a lo que se ha dicho en la plática de hoy, tomen eso como base para reflexionar toda la semana, reflexionen y formulen sus preguntas en relación a lo que se ha dicho y entonces podemos iniciar la siguiente sesión con las preguntas relevantes al tema del refugio del día de hoy. ¿Les parece bien? Bien, ahora, Miguel, la verdad que a mí en particular me parece fascinante el tema porque, bueno, como tú dices, se extiende para mucho, ¿no? Se extiende para mucho. Pero no sé qué consideran los compañeros, pero yo quería hacerte la siguiente pregunta. Sí, ¿Podríamos nosotros, porque eso que tú acabas de proponer me parece bueno, pero no siempre están todos, ¿no? Y entonces como que quedan algunas cosas. ¿Podríamos, aquellas personas interesadas, formular una pregunta por escrito y hacer una compilación de preguntas y enviártelas por correo, para, excelente. porque entonces después nosotros podemos publicarlas en el grupo nuestro, todas las preguntas y todas tus respuestas, ¿no? Porque a veces Me parece excelente idea, y de esa forma también logramos una cierta continuidad en la exposición, ¿no? Entonces, esa me parece una idea excelente porque además hay otro factor, a mí me da tiempo también de reflexionar con cada pregunta y en su caso necesario también tendré acceso a los libros, podré consultar algo que no sepa y lo puedo poner como respuesta, ¿no? Entonces, sería una respuesta un poquito más seria, más elaborada, más adecuada también. Entonces eso me parece muy bien y con mucho gusto. Yo sugiero entonces que te manden cada quien las preguntas a ti y tú me la mandas como un bloque, ¿no? claro, Digamos, en un correo electrónico como un solo bloque el cual yo llenaré y te lo regreso, ¿no? Para que tengan acceso todos los compañeros, ¿no? perfecto. Bueno, yo no sé si algún compañero quisiera mencionar algo, así cortito, para no tomarle mucho más tiempo a Miguel. Eh, Sí. a ver, Mercedes. Mercedes, cortita Mercedes. A ver, activa tu, Micrófono. ahí está. Ahí está. No, que agradezco porque yo en realidad preguntas no tengo, lo veo tan claro que cuando Romero dijo el refugio se va formando en la marcha, a mí me lleva que esa una disciplina sistematizada para ir afianzando eso, Sí, ¿no? Es una así es. disciplina, esforzarse, atender, la atención plena en lo diario, en lo cotidiano de la vida diaria, Sí, porque eso lleva a una meditación continua y adentro de uno va surgiendo, esto es correcto, esto no es correcto, esto tengo que pulir, esto no tengo que pulir. así es. Me gustó, la verdad que me gustó muchísimo, yo no tengo ninguna duda, simplemente es la constancia y la atención en la vida diaria. Yo por mi formación de otras espiritualidades, de todo, scout, de muchas disciplinas que hice, eso lo fui formando desde chica, el estar atento, Ujú. ¿no? Y entonces esto la verdad que es una belleza así, ¿no? Me encanta, sí. Muy bien, Sí, Mercedes. esa disciplina sistematizada, sin llegar a neurosis, ¿no? Sin llegar a ser un neuro, pero uno va practicando y se va viendo, yo que sé, en la vida diaria es un abanico de posibilidades para trabajar todo lo que dice la enseñanza, ¿no? Claro. Zulma, ¿tenías una pregunta tú, Zulma? ¿No? A ver, ¿No? Soledad creo que tiene una pregunta. ¿Soledad? Sí, bueno, por supuesto agradecerte, pero bueno, son varias las preguntas que me surgen, pero capaz que es mejor para la próxima, porque lo que me quedó un poco es la idea de cómo tomar refugio me protege en vidas futuras. Sí. Bueno, eso es una de las cuestiones
que precisamente voy a abordar en la mejor, sí. siguiente sesión. Y una cosa práctica. Por ejemplo, si estamos ante una situación comprometida o de peligro real, tanto físico o alguna angustia, ¿se puede en ese momento hacer como una toma de refugio, como si fuera una oración? Esa es una pregunta interesante. Y existe la respuesta tradicional. La respuesta tradicional es no necesariamente que uno tome refugio en ese momento de dificultad, pero sí muchas veces para una persona con convicción, es decir, una persona que ya está establecida en el refugio, hay lo que se conoce en la doctrina como una aseveración de verdad. Una aseveración de verdad. Y la forma en la que funciona esto es que uno enuncia algo, una aseveración, uno enuncia un postulado, uno dice algo que representa una realidad incontrovertible que uno conoce, que uno mismo conoce, ¿sí? En el canon existe por ahí un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan como ejemplo. Una persona está a punto de perder a su hijo por una enfermedad y entonces en el momento en que está agonizando el niño a punto de morir, esta persona que tiene mucha fe en la triple gema ha tomado refugio, está la familia ahí, está el doctor, está el niño muriéndose y en ese momento dice, bueno, yo le he sido infiel a mi esposa, y lo pronuncia enfrente de todos y dice, por este acto de verdad, que mi hijo se cure. Y entonces el niño se cura. Entonces, ha hecho una aseveración de verdad, ¿sí? Algo que él había estado ocultando, enredando, etcétera, etcétera, pero que finalmente él reconoce como algo malsano y como algo que lo está sujetando, ¿sí? Es un encarcelamiento que él mismo se ha puesto y en un acto de humildad, ¿sí? Por decirlo así, de aceptación, de entendimiento, de honestidad, hace esa aseveración que no es una verdad trivial, por decirlo así, en el contexto de su vida, ¿no? Sino es una verdad importante, ¿sí? Hace esa aseveración de verdad en público y el niño por efecto de esa verdad, se cura. Digo, estas aseveraciones de verdad no necesariamente tienen que ser confesiones, como en este caso, ¿no? Es un ejemplo. Simplemente una aseveración de verdad pura, por decirlo así, puede ser instrumental en salir de un problema mundano. Pero nuevamente no es algo a lo que el budista recurre cada semana, ¿no? Cada vez que nos encontramos en un embotellamiento de tráfico o algo así, ¿no? Yo me refería, por ejemplo, una aseveración de verdad se usa en circunstancias muy, 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 muy graves, ¿no? Sí. Por ejemplo, si en el momento de la muerte uno hace una toma de refugio, ¿puedes ayudar? No, porque la toma de refugio ya se hizo. Sí, ya lo sé, pero digo como una afirmación. Sí, por ejemplo, el ejercicio de la aseveración de verdad en el momento de la muerte puede ser tal como la siguiente. Uno dice, bueno, yo no logré la iluminación, pero la verdad es, mi enunciado de verdad es que hice un esfuerzo honesto. Y en virtud de ese esfuerzo honesto, que tenga yo un buen renacimiento. Perfecto. Eso es posible. Perfecto. Esto es posible, ¿no? Nuevamente, una aseveración de verdad es el resultado de un desarrollo espiritual muy, muy alto, ¿no? Muy alto. La misma persona puede inclusive intuir si esa aseveración de verdad va a ser suficientemente poderosa para ejercer un cambio. Claro, porque sí. Es muy interesante.
Un tema muy interesante. Claro, porque ahí lo que tiene que estar verdaderamente presente es la pureza de la mente al conferir, ¿no? Porque Pureza de la mente digamos, el aspecto, entre comillas, objetivo de la verdad que se está enunciando, ¿no? Claro. No es una verdad imaginada, no es una verdad parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la misma formulación correcta o funcional, vamos a llamarla, requiere de sabiduría, ¿no? La persona tiene que tener cierto grado de sabiduría para que una aseveración de verdad pueda tener efecto. Es que el Buda lo dijo, ¿no? Si me voy a iluminar y que este cuenco vaya contracorriente, y fue contracorriente. Así es, sí, Claro. o también dijo, bueno, que la sangre de mis venas se coagula, etcétera, etcétera, yo no me levanto de aquí hasta que no me ilumine. Es una aseveración de verdad, ¿no? Sí, sí. La verdad de su abolición, de la abolición Claro. de la iluminación. ¿Eh? ¿Pero de quién? Entonces, no es una cosa que se toma a la ligera, Sí, sí. es una cosa muy seria. Sí. Bueno, muy buena pregunta. Ya, desgraciadamente, me tengo que ir. Me tengo que ir y fue una sesión excelente, muy buena, y vamos a hacer la cuestión de las preguntas, ¿sí? Como se ha sugerido, ¿de acuerdo? Para que entonces en la siguiente sesión yo continúe con el análisis, ¿de acuerdo? Bueno. Muy bien, que estén Muchas todos gracias, muy bien, Miguel. Muchas que estén gracias. bien, contentos y en paz. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿les parece bien eso ¿me pueden enviar por privado en WhatsApp las preguntas o al correo de Tirataná o no sé, a donde quieran, y yo armo toda una lista de preguntas y se la mandamos, ¿no? Esta semana. Pero bueno, como ahora voy a... Te lo podemos mandar por privado en WhatsApp, y vos más o menos después seleccionás, porque a lo mejor hay alguna repetida o parecida, ¿no? Claro, claro, sí, sí, me la mandan por WhatsApp y yo hago la lista y ahora voy a parar la grabación para que después nosotros esta grabación la volvemos a escuchar y podemos en cualquier punto que no nos quede muy claro en base a eso hacer las preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, de 5 para arriba tengo para hacer. Así que no hay límite, podemos hacer todas las preguntas que queramos. Digo yo, ¿no?